Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Eric Josué y estoy juntamente con mi compañero. Estoy en Barahona. Y hoy queremos hablarles sobre un poco del Pentateuco, pero para ser más específicos queremos hablar sobre un libro en especial, el cual es el libro del Éxodo. Bueno, Steven, cuéntanos qué es el Éxodo. Bueno, el éxodo viene siendo la salida. ¿Y cuál salida? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Este es el segundo libro de la Biblia y Sí. tiene 40 capítulos, de los cuales lo podemos inclusive dividir en dos. Del capítulo 1 al capítulo 19 vamos a encontrar lo que es la salida del pueblo de Israel. Pero ya en el capítulo 20 hasta el capítulo 40 vamos a ver lo que son las leyes. ¿Y cuáles leyes? Las que Dios le entregó a Moisés y puesto después de que Moisés se las hizo entrega al pueblo de Israel. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 4 lo que es el nacimiento y llamado a Moisés. Entonces, Eric, ¿qué nos puede compartir acerca de ese llamado de Moisés? Bueno, gracias por la palabra, estoy que me hablo, hermano. Precisamente es muy interesante conocer la historia de Moisés, empezando porque era un niño, cuando fue un niño, el faraón Ramsés II se comenta que pudo haber sido él quien fue quien mandó matar a todos los hijos de los judíos porque estaban naciendo muchos niños, la tasa de natalidad estaba creciendo y la de la mortalidad estaba estancada. Entonces empezó a tener miedo y mandó matar a todos los niños. ¿Y qué pasó? Su madre Jocabet tomó una decisión de meterlo en una canasta y lanzarlo al río. Y ahí lo encuentra la hija del faraón, por lo tanto se vuelve en el nieto. Tiene una preparación muy importante. Pero también vemos en el capítulo 4 exactamente que cuando se le aparece Dios a Moisés de una manera impresionante, mediante una zarza ardiente, pero no se estaba consumiendo la zarza. Y empieza a tener una conversación muy linda. Pero hay algo que pasa y es que Moisés empieza a presentar excusas. Porque claro, él se sentía israelita, porque su madre lo había inculcado con aquellos derechos o aquellas normas que tenían los judíos en aquella época, aún antes de las leyes, con aquellas creencias también que tenían sobre Dios, sobre Abraham, Isaac y Jacob, y aún sobre las promesas que tenían. Entonces, él toma una decisión y es matar a un soldado egipcio y huye, y por eso estaba en el desierto cuando la zarza prende. Pero en la charla podemos ver que Moisés tiene 4 excusas con Dios para poder ir a hablar al faraón, porque él tenía que hablar con el faraón. La primera excusa es: ¿quién soy yo para enfrentarme al faraón? La segunda excusa que él tuvo y es en nombre de quién me va a presentar. Después, la tercera excusa que tiene es: ellos no me van a creer, ellos no me creerán. Y la última es que no sé hablar. En cada una tuvo una respuesta de Dios. Y Dios en pocas palabras siempre le dijo: yo estaré contigo. Y ahí es donde se le revela como: yo soy el que soy. Yo soy el que está eternamente. Estuvo en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Bueno, y estamos hablando del faraón, de que posiblemente fue Ramsés II. Cuéntanos, Steven, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Bueno, efectivamente, después de lo que acaba de hablar mi compañero Eric, hay algo muy importante y es que Moisés, después de esas excusas que presentó, por fin se decidió inclusive creerle a Dios y creer en aquello que Dios le tenía preparado para Moisés, porque Moisés sabemos que fue elegido por Dios. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, básicamente le pidieron que dejara ir al pueblo de Israel para que pudieran adorar a Dios en el desierto. Sin embargo, pues nos damos cuenta que el faraón rechazó la petición y como resultado Dios envió una serie de plagas sobre Egipto. Dentro de ellas fueron las plagas, incluyen lo que fueron ranas, piojos, moscas, pestes en el ganado, úlceras, granizo, langostas y tinieblas. Y también ven lo que es el agua convertida en sangre, ¿no? Y aquí vemos que el faraón no conocía el poder de Dios, nunca había inclusive escuchado acerca de Jehová, porque ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Sin embargo, aquí nos damos cuenta que dentro de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios, en esta última plaga decidió el faraón liberar a los israelitas. Pero también después del pueblo de Israel ser liberado de Egipto, podemos ver que, que Israel sale hacia el desierto del Sinaí. ¿Y qué fue lo que pasó allí, Eric? Cuéntanos un poco Pues sobre ello. es impresionante lo que pasa en el desierto del Sinaí, que pasan muchas cosas maravillosas. Número uno, vemos que Dios nunca los dejó, nunca los desamparó. Siempre estuvo ahí. La vestimenta con la que salieron fue la misma.
desde que salieron hasta que llegan a la tierra prometida. Pero bueno, me estoy adelantando mucho, creo. Y quiero hablarte un poco también sobre eso. Y es que Dios siempre los estaba protegiendo. Sabemos que en el desierto hace mucho sol, ¿cierto? Hace mucha calor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó una nube que cubría a aquellas personas. Se dicen que aproximadamente eran 600,000 hombres que salieron del pueblo de Egipto. Sin contar las mujeres, podemos decir que eran 1.500.000 personas o 2 millones de personas. Pero no sabemos con exactitud. ¿Y qué pasó? Dios mandó una nube, yo creo que te la imagines, una nube gigantesca cubriendo esa cantidad de personas. Y en la noche, porque es que el desierto son climas extremos, en el día mucho calor y en la noche mucho frío. ¿Qué hacía el Señor? Del suelo, del piso, sacaba columnas de fuego para que su pueblo no tuviera frío. Y pasaron muchas cosas hermosas, como hablamos de que Dios nunca los desamparó de su comida. ¿Qué hacía el Señor? Mandaba maná desde el cielo para que diariamente el pueblo de Israel pudiera bajar a conseguir ese maná y pudieran realizar sus alimentos. Y también algo muy maravilloso, yo creo que el primer milagro que presenció Moisés, aparte de, bueno, toda su vida es un milagro, pero el primer milagro que el pueblo presenció después de Egipto, post-Egipto, fue que se abrió el Mar Rojo en dos. Yo no me imagino ese milagro que van pasando y precisamente pasan, vuelve a extender su vara a Moisés y el ejército del faraón, porque los estaban persiguiendo, queda morido, queda muerto en aquella situación, no logran pasar. Pero hubieron ciertas pruebas en el desierto y me gustaría que tú, Steven, nos comentaras cuáles eran esas pruebas que pasaron en el desierto. Efectivamente, sabemos que el pueblo de Israel realmente no la tuvo sencilla, ¿no? Es decir, después de ser esclavos en Egipto, pues tenían una vida bastante dura. Sin embargo, pasar al desierto donde había sol, donde había necesidad inclusive, mientras ellos estaban viajando por el desierto, algunas de aquellas pruebas que inclusive pusieron a prueba su fe. ¿Y de qué manera? Ellos experimentaron lo que fue hambre, lo que fue sed, y en varias ocasiones inclusive ellos primero vieron el poder de Dios antes de que salieran de Egipto. Sin embargo, vemos que su fe se empieza como a menguar, ¿no? Y ahí empieza, cuando ellos empiezan a tener necesidades, nos damos cuenta que empiezan a quejarse tanto con Moisés, empiezan a quejarse con Dios, y en medio de ese proceso vemos cómo Dios proveía sus necesidades. Vemos como cuando ellos tenían hambre, Dios les envía el maná del cielo, y también cuando ellos empiezan a tener sed, como les provee Dios agua de una roca. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 16 y 17. Esos eventos, y básicamente podemos decir que eran oportunidades para que el pueblo aprendiera a confiar en lo que era la provisión y guía de Dios. También hay un punto importante, y es en el capítulo 20 hasta el 24, y es básicamente la entrega de la ley que Dios le hace a Moisés. Cuéntanos un poquito sobre esa primera ley que Dios da hacia Moisés para su pueblo. Este tema es importante e interesantísimo. Ahorita vamos a darte nomás una breve explicación, después quiero que toquemos el tema con un poco más de profundidad. Es un tema maravilloso, al igual que toda la escritura, pero en lo personal es una de mis historias favoritas de la Biblia, por no decir que es mi favorita. ¿Por qué? Porque es algo hermoso, como Dios tenía primeramente la comunión con Moisés. Hermoso como era eso, y recordemos que Moisés tuvo que subir 2 veces al monte del Sinaí para poder tener las tablas de la ley. ¿Cómo así que 2 veces? Sí, la primera vez subió, Dios habla con él y le dice, mira, tu pueblo hizo un becerro y lo está adorando. ¿Qué pasó? Moisés baja, estaba enfurecido y toma las tablas de la ley y las rompe. Ya después vuelve a comunicarse con Dios y le dice, vuelve a subir esta vez tú solo, que nadie te acompañe, y volveré a darte las leyes. Y ahí es donde sube, y cuando baja, dice que su rostro iluminaba, que su rostro salía como si fuera luz. Estaba demostrando la belleza y la presencia del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Pero ya te vamos a introducir un poquito más. Quiero hablarte primero de cuáles fueron los 10 mandamientos que le entregó. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen semejante a lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. El tercero, no te tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto es, honra a tu padre y a tu madre. Y ojo que es el primer mandamiento con promesa, y tendrás largos días de vida. El sexto es, no matarás.
El séptimo es no cometerás adulterio. El octavo es no hurtarás. El noveno no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En pocas palabras, no dirás cosas, no hablarás mentiras de las personas, de tu prójimo, de la persona que está a tu lado. Y último, no codiciarás. Cuando hablamos de codiciar, hacemos referencia a todo, a la mujer del prójimo. No codiciarás los hijos del prójimo, lo que tiene, la bendición que le ha dado el prójimo. Pero estos 10 mandamientos se dividen en dos. Es para tener una mejor relación. Del 1 al 4 estamos hablando que es para tener una mejor relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Y del 5 hasta el 10 es para tener una mejor relación con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. En mi caso aquí con Steven, que es el hombre que tengo más cercano, bueno, la persona más cercana que tengo. Son para poder tener una mejor relación con él. Y estamos hablando un poco de la ley. Ahora dime, Éxodo habla algo interesante. Habla primero de la ley y después de la renovación de la ley. Coméntame un poco de eso. Efectivamente, dentro de Éxodo, en el capítulo 25 al capítulo 34, tenemos algo muy importante que es la renovación de la ley. ¿Y por qué? Sabemos que después de un tiempo, un periodo de vagar por el desierto y prepararse para entrar a lo que fue la tierra prometida, Moisés, ¿qué hizo? Moisés reunió al pueblo para renovar ese pacto, el pacto de la ley. Inclusive en el libro de Deuteronomios, Moisés reiteró y explicó las leyes y los mandamientos dados anteriormente, destacando la importancia de obedecer a Dios y vivir según sus principios. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 5, el capítulo 5 y el capítulo 6. Tenemos la renovación de la ley que preparó a Israel para su vida en la tierra de Canaán. Hay un punto muy importante también, y cuáles fueron las indicaciones en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuéntanos un poco de este tema. Este tema es impresionante también. Bueno, la Biblia en general es impresionante, es hermosa. Pero el tabernáculo nos muestra cómo sus muebles y utensilios, aún lo que Dios les había dado, sus utensilios sagrados simbolizaban la presencia de Dios en medio de los israelitas, y hasta el día de hoy lo sigue representando, como es el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto? La vara que tuvo Aarón, que reverdeció, tenía maná del desierto para recordarle siempre que Dios era su proveedor, y tenían las tablas de la ley, las 2 tablas de los 10 mandamientos que hablábamos hace un momentico. Pero también la construcción se realizó según las especificaciones divinas. Y una vez terminado, la gloria de Dios llenó el tabernáculo, marcando un inicio de su morada entre el pueblo. Es algo hermoso, porque no solo Dios estuvo desde el principio, sino cuando construyen el tabernáculo, que muchos años después vendría a convertirse en el templo del Espíritu Santo, o bueno, de Dios. Ahí está habitando. Dios siempre habitó entre los israelitas, porque fue el pueblo escogido por Dios, y Dios no lo escogió en su mejor momento. Como estamos hablando, lo escoge desde el tiempo de la esclavitud que estaban en Egipto. Por lo tanto, como acabo de decir, no estaban viviendo su momento más glorioso. Sin embargo, también podemos recalcar algo, ¿no? Pese a que ellos estaban en esclavitud, tienen una época muy difícil en el desierto. Pero sabemos que después de eso Dios siempre tiene una promesa con ellos y ellos debían creer. Y era que iban a entrar a la tierra donde fluía leche y miel. Sabemos que después de este desierto, de esta tempestad, de aquellas tribulaciones y aquellas cosas por las cuales los israelitas estaban pasando, debían tener claro, tenían que tener esa fe en alto, porque sabían que después de esto iba a venir un momento glorioso en la vida de ellos, que iban a poder disfrutar de comida, de alimento, de lugares donde iban a fluir el río, donde iban a tener agricultura, donde iban a estar súper bendecidos, porque sabemos que Dios siempre estaba con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, y aún más aquí en aquella tierra iban a ser supremamente bendecidos por Dios, porque Dios era lo que quería con su pueblo escogido, con ese pueblo hermoso que tenía y que estaba preparando Dios para ello, para entrar a la tierra de bendición. Bueno, como habíamos dicho que queríamos profundizar, precisamente, bueno, en mi caso personal, me